Tengo este Xiaomi actualizado a HyperOS, es un Mi 13 con Android 14. En este vídeo voy a mostrar cómo eliminar las aplicaciones que vienen preinstaladas y no se pueden eliminar. Este tutorial te puede servir si tienes otro teléfono, no necesitas obligatoriamente un Xiaomi con HyperOS. Fijaos, por ejemplo, la aplicación Meet de Google, lo más que me permite es desinstalar las actualizaciones pero no eliminar la aplicación. En esta ocasión, para este método no voy a usar un PC ni tampoco voy a usar otro teléfono para eliminar las aplicaciones del sistema. Usaré únicamente este teléfono que estáis viendo. No tengo permisos root, no es necesario, pero hay que modificar algunos ajustes para que funcione la eliminación de aplicaciones. Para empezar, si tienes un dispositivo Xiaomi, debes tener iniciada la sesión en tu cuenta Mi. Además, debemos activar las opciones de desarrollo pulsando 7 veces sobre versión de MIUI. Aquí no se llama MIUI, sino versión del sistema operativo. En otros teléfonos puede que se llame número de compilación. Vamos a ajustes adicionales y aquí tenemos las opciones de desarrollo. En dispositivos Xiaomi tenemos que activar la depuración USB ajustes de seguridad. Este paso debemos hacerlo con una tarjeta SIM, si no, no se activa esta opción. La depuración USB en mi caso no hizo falta activarla, pero si ves que no te funciona el tutorial, activa la depuración USB porque en algunos teléfonos es obligatorio activar esta opción. Ahora que he hecho las modificaciones, vamos a instalar desde Play Store una aplicación que se llama Brevent. Esta aplicación no requiere tener permisos root y tiene un montón de opciones que más adelante iremos viendo en otros vídeos. Inicio el servicio desde aquí, me manda a las opciones de desarrollo para que active la depuración inalámbrica. Yo aconsejo, si puedes, poner la pantalla dividida porque es mucho más fácil así. De todas formas, si no tienes la opción pantalla dividida en tu teléfono, también puedes activar la aplicación como luego voy a explicar. Bueno, pues lo que hacemos es ir a desarrollo, que me envía a las opciones de desarrollo, y activamos la depuración inalámbrica. Y dentro de la depuración inalámbrica entramos en la opción emparejar con código de sincronización y en Brevent entramos en Wireless Debugging Port y automáticamente detecta el puerto de 5 cifras. Este número es aleatorio, así que ponemos aquí el código de vinculación que aparece aquí y ya está la depuración inalámbrica activada. En el caso que no tengas la opción multiventana o ventana dividida, la activación la haríamos de la siguiente manera. En Brevent pulsamos en desarrollo, activamos la depuración inalámbrica, volvemos a Brevent y pulso en Wireless Debugging Port. Fijaos que cada vez que salgo de Brevent y entro en la opción de emparejar dispositivo por código de vinculación, la aplicación me detecta el puerto que aparece al lado de la IP del teléfono. Bueno, pues lo que voy a hacer es memorizar el código de vinculación Wi-Fi 179647 y ponerlo en esta ventanita, y al pulsar intro también podríamos activar esta vinculación que, como ya digo, este método a veces falla y recomiendo, si tienes la opción pantalla dividida, usarla para la activación. Este proceso de activación solo tenemos que hacerlo la primera vez. Luego, si por ejemplo reinicias el teléfono y quieres usar la aplicación Brevent, solo tienes que activar la depuración inalámbrica y desde Brevent se activa el servicio sin más complicaciones. Bueno, pues para eliminar aplicaciones de sistema, abrimos Brevent y aquí en Apps de sistema buscamos la que queremos eliminar. Copiamos el nombre del paquete de la aplicación. Ahora vamos aquí a la opción ejecutar comando y ponemos el comando pm uninstall --user 0 espacio en blanco y pegamos el nombre del paquete de la aplicación que queremos eliminar. Fijaos que en Play Store me aparece como instalada y en Brevent con este comando se elimina y me aparece en Play Store como no instalada. Puedo volver a instalarla sin problemas. Fijaos que me pide los datos de usuario para crear la cuenta porque se ha eliminado los datos de usuario. Si queremos eliminar la aplicación pero que permanezcan los datos de usuario por si en un futuro quieres volver a instalarla, al comando le tengo que añadir la variable k. De esta forma también eliminamos la aplicación, pero si la instalo de nuevo no me va a pedir mis datos porque ya los metí antes de eliminar la aplicación. Este tipo de eliminación de aplicaciones sin permisos root no elimina totalmente las aplicaciones de sistema, sino que deja una copia que podemos restaurarla si restauramos a fábrica el teléfono. Así que en el caso de eliminar algo que no debemos eliminar, simplemente restauramos a fábrica y vuelve otra vez la aplicación. Bueno, espero sirva este tutorial, me despido hasta el próximo vídeo.